si te dijera que existió un portero tan bueno con los pies que podría fácilmente jugar en el medio campo? Sí, existió. Ese portero fue René Higuita, uno de los más controversiales que el fútbol ha visto. No era solo su estilo de juego plástico, lleno de osadía y técnica, lo que llamaba la atención, especialmente en una época en que los porteros no necesitaban tener habilidad con los pies. Higuita también quedó marcado por su íntima relación con Pablo Escobar, el jefe del narcotráfico colombiano. Su apodo, El Loco, dice mucho sobre su personalidad. René Higuita no era solo un portero, era un verdadero espectáculo. Avanzaba al ataque, cobraba tiros libres, hacía goles y, claro, creaba jugadas que nadie esperaba. Pero no piensen que su vida fue hecha solo de glorias en la cancha. Su involucramiento con Escobar y los acontecimientos fuera de la cancha lo pusieron en el centro de algunas de las mayores polémicas del fútbol mundial. Aún así, es imposible hablar de fútbol sin recordar su atajada de escorpión y el impacto que tuvo en el Atlético Nacional y en la selección colombiana. En este video descubrirás cómo René Higuita redefinió la posición de portero y se convirtió en un ícono tanto por su genialidad como por las controversias. Vamos a explorar sus conquistas legendarias, como la Libertadores de 1989, sus errores marcantes, como en la Copa de 1990, y cómo desafió las reglas del deporte e incluso las reglas de la sociedad. Al final, ¿qué hacía a El Loco tan especial? Prepárense para una historia que va más allá del fútbol. Higuita es la síntesis perfecta entre arte, osadía y caos. Vamos a desentrañar cómo se volvió amigo de uno de los hombres más temidos de Colombia y cómo esto moldeó su carrera y su vida. Y si creen que ya lo conocen todo sobre él, esperen a conocer los detalles que transformaron a este portero en leyenda. René Higuita no era un portero cualquiera. Mientras muchos de sus colegas se limitaban a la seguridad del arco, él desafiaba las convenciones y hacía de toda la cancha su territorio. Con una habilidad impresionante para controlar el balón con los pies, parecía más un mediocampista improvisado que un defensor de la portería. Imagínense un portero que no solo defendía, sino que también avanzaba con toques precisos y pases que desarmaban las defensas. Era un estilo tan osado que muchos aficionados se quedaban entre la euforia y la desesperación cada vez que salía del área. No le bastaba ser portero, Higuita quería ser protagonista. Y lo era. Sus gambetas contra delanteros rivales eran casi una declaración de guerra al fútbol tradicional. La osadía iba más allá. Cobraba tiros libres y hasta penales, algo rarísimo en esa época. Era como si le dijera al mundo, ¿por qué quedarme solo mirando cuando puedo decidir el partido? Esa mentalidad lo convirtió en uno de los primeros porteros goleadores reconocidos mundialmente, un título que pocos pueden presumir hasta hoy. El estilo de Higuita representaba una ruptura de paradigmas con la que muchos entrenadores no sabían cómo lidiar. Al mismo tiempo que encantaba a los aficionados, sus gambetas y salidas arriesgadas les sacaban canas verdes a los técnicos. Pero en el Atlético Nacional, su club de corazón, esa osadía se celebraba como un triunfo. Con cada jugada dejaba claro que el fútbol era más que seguir reglas, era arte, creatividad y sobre todo, valentía. Pero la valentía de Higuita no se detenía en la cancha. También era conocido por su personalidad vibrante y autenticidad fuera de la cancha, características que lo hicieron una figura querida, incluso entre quienes criticaban su estilo de juego. Era imposible ignorarlo. Cuando el balón llegaba a sus pies, la afición contenía la respiración, sabiendo que algo espectacular o desastroso estaba a punto de suceder. Al fin y al cabo, no todos los días un portero decide ser la estrella del equipo. Y hablando de estrellas, Higuita no estaba solo en esta osadía. Su estilo ofensivo encontró eco en un ambiente que ya respiraba controversias y personalidades intensas. En el Atlético Nacional tenía un apoyo inusual que ayudó a moldear su carrera y amplificar su presencia en la cancha, pero eso ya es otra historia, una que involucra amistad, polémica y uno de los nombres más controvertidos de Colombia, Pablo Escobar. La relación entre René Higuita y Pablo Escobar es un capítulo tan curioso como controvertido de la historia del fútbol colombiano. De un lado,
un portero que revolucionaba el juego con su estilo ofensivo y destemido. Del otro, el hombre más poderoso y temido del narcotráfico colombiano. Esta amistad improbable iba mucho más allá de las 4 líneas, pues Escobar no era solo un fanático del fútbol, era un financiador del deporte. El Atlético Nacional, equipo de Higuita, se beneficiaba directamente del dinero que Escobar inyectaba en el club. Higuita nunca escondió su cercanía con el narcotraficante. Para él, Escobar era alguien que amaba el fútbol y que de alguna forma ayudaba al deporte a crecer. Pero esta amistad también ponía a Higuita bajo los reflectores de una manera que iba más allá de la cancha. Al fin y al cabo, ¿cómo ignorar que el portero más osado de Colombia tenía una relación cercana con uno de los hombres más peligrosos del mundo? Era como si el brillo de sus atajadas y el peso de las controversias caminaran lado a lado. Dentro de la cancha, la influencia de Escobar era clara. El Atlético Nacional jugaba con una confianza impresionante, como si hubiera un aura de protección alrededor del equipo. Higuita, con su habilidad única, era el símbolo de ese equipo, que conquistaba títulos y desafiaba a gigantes. Fuera de la cancha, Escobar garantizaba que el club tuviera recursos para mantener a los mejores jugadores, fortalecer su estructura y, claro, sostener la ambición de ser el mejor de Sudamérica. Esta alianza, sin embargo, tenía un costo alto. Mientras Higuita brillaba como portero goleador, las polémicas en torno a su amistad con Escobar manchaban su reputación internacional. Para muchos, era difícil separar al jugador revolucionario del hombre que frecuentaba la Hacienda Nápoles, la famosa propiedad de Escobar. La línea entre el amor al fútbol y las controversias del narcotráfico se volvía cada vez más tenue, especialmente cuando Higuita era visto como una especie de embajador informal del equipo. Pero esta conexión no se limitaba a historias de tras bambalinas. La amistad entre Higuita y Escobar influiría directamente en el rumbo de su carrera e incluso de su libertad. El involucramiento con Escobar lo pondría en situaciones que, más tarde, tendrían consecuencias graves. Y mientras el Atlético Nacional alcanzaba la cima de América, Higuita estaba a punto de enfrentar desafíos que pondrían a prueba su lealtad, su carácter y hasta su libertad. La historia de René Higuita en el Atlético Nacional está llena de momentos gloriosos que marcaron una época de oro para el fútbol colombiano. El momento cumbre llegó en 1989, cuando el club hizo historia al ganar la Copa Libertadores. Higuita fue pieza clave en esa campaña épica, mostrando no solo su habilidad en la portería, sino también su liderazgo en un equipo que se atrevía a soñar en grande. Era como si la audacia del portero reflejara la ambición del Atlético Nacional de dominar el continente. En aquella final contra el Olimpia de Paraguay, el escenario era de película. Después de 2 partidos electrizantes, todo se decidió en los penales. Y ahí fue donde Higuita se consagró como héroe. Con atajadas increíbles, aseguró la primera Libertadores en la historia del Atlético Nacional, poniendo a Colombia en el mapa del fútbol sudamericano. Cada atajada parecía un espectáculo aparte, una mezcla de técnica, intuición y un toque de locura, características que definían su estilo único. El título no era solo un trofeo, era una declaración de poder. El Atlético Nacional, con el apoyo de Escobar tras bambalinas y Higuita brillando en la cancha, demostraba que Colombia podía competir con gigantes como Boca Juniors y River Plate. Higuita, con su personalidad magnética, se convirtió en el rostro de esa conquista, llevando el nombre del club a una fama internacional. Era el símbolo de un equipo que combinaba talento con valentía, algo que pocos equipos lograban en esa época. El impacto de esta victoria fue inmenso. Para Colombia significaba mucho más que un título deportivo. Era una oportunidad de mostrarle al mundo que, a pesar de los problemas internos, el país tenía un talento que no podía ser ignorado. Y en el centro de todo estaba René Higuita, el portero que con sus atajadas de escorpión y su estilo ofensivo, personificaba el espíritu de una nación que quería brillar. Sin embargo, esta gloria vino acompañada de una presión enorme. Higuita, ahora una estrella internacional, cargaba no solo con el peso de las expectativas, sino también con los reflectores que iluminaban su vida dentro y fuera de las canchas. Y mientras se preparaba para representar a Colombia en escenarios aún más grandes,
La vida le tenía reservadas otras sorpresas, algunas brillantes, otras no tanto. René Higuita era una figura hecha para el escenario de los mundiales. Su estilo arriesgado y sus atajadas acrobáticas convertían hasta las jugadas más sencillas en un espectáculo. Pero fue en el Mundial de 1990 que vivió uno de los momentos más emblemáticos y controvertidos de su carrera. En esa edición, celebrada en Italia, Higuita destacó por su atrevimiento con los pies, algo raro para un portero en aquel entonces. Sin embargo, su intento de gambetear a Roger Milla, de Camerún, en octavos de final, resultó en un gol que eliminó a Colombia y marcó su carrera para siempre. El error de Higuita fue analizado una y otra vez por aficionados y expertos de todo el mundo. Para algunos había cometido un pecado imperdonable, para otros, su valentía al intentar algo diferente era digna de aplauso. A fin de cuentas, ¿cuántos porteros tenían la audacia de salir jugando en medio de un mundial? Pero este episodio también reveló el lado humano de Higuita, un jugador que lo arriesgaba todo en busca de la victoria, aunque eso significara fracasar estrepitosamente. El Mundial de 1990 no fue el único que dejó huella en la trayectoria de Higuita. Se esperaba que liderara a Colombia en 1994, pero terminó quedándose fuera del torneo por problemas legales. Este golpe fue doblemente doloroso. No solo apartó al portero goleador del escenario más importante del fútbol, sino que también manchó su imagen pública. Para muchos aficionados, la ausencia de Higuita representaba un vacío difícil de llenar en una selección que soñaba en grande. Si el fútbol era el escenario donde René Higuita brillaba, su vida fuera de él era el escenario de dramas que parecían sacados de una telenovela policíaca. En 1993, Higuita fue encarcelado por 7 meses tras involucrarse en un caso de secuestro relacionado con el narcotráfico. La noticia conmocionó al mundo del deporte y puso bajo la lupa la conexión entre el fútbol colombiano y el poder de los cárteles. ¿La justificación? Habría actuado como mediador para la liberación de una víctima, recibiendo dinero por ello, algo que, en ese momento, se consideró ilegal. El arresto de Higuita simbolizaba lo mucho que el fútbol colombiano estaba inmerso en una realidad turbia, donde los cracks convivían con líderes del narcotráfico en un ambiente de excesos y peligros. La amistad de Higuita con Pablo Escobar, que ya había generado rumores y polémica, ahora parecía aún más complicada. Muchos se preguntaban dónde estaba la línea que separaba el apoyo genuino de Escobar al Atlético Nacional y el control que ejercía sobre los jugadores, incluyendo a su portero estrella. Mientras estuvo en la cárcel, Higuita vio su carrera en pausa en un momento crucial. Estaba en la cima de su carrera, pero el escándalo dañó su reputación. El portero que antes era venerado por sus atajadas de escorpión y su estilo ofensivo, ahora era blanco de críticas y especulaciones. Los medios no escatimaron en detalles, y la imagen pública de Higuita, hasta entonces asociada con la audacia y el talento, quedó manchada por un episodio que parecía tener más preguntas que respuestas. Para la afición, el encarcelamiento fue un golpe duro. ¿Cómo conciliar la admiración por un jugador que redefinía el rol del portero con las revelaciones de su participación en un mundo tan sombrío? Higuita seguía siendo una figura compleja, alguien que personificaba tanto el sueño como las pesadillas de una época marcada por los excesos y la violencia. Su vida fuera de las canchas mostraba que, a veces, la línea entre héroe y villano era más delgada de lo que se quisiera admitir. Pero si había algo que Higuita sabía hacer, era desafiar las probabilidades. Incluso en medio de toda la turbulencia, no estaba dispuesto a desaparecer de la escena. Su regreso a las canchas prometía ser una mezcla de redención y resistencia, algo que, una vez más, atraparía la atención de aficionados y críticos. Y como siempre, Higuita parecía listo para sorprender, como solo él sabía hacerlo. En 1995, René Higuita hizo algo que quedó para la historia del fútbol, y no fue solo por lo visual. La atajada escorpión, como le dicen, en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, en el mismísimo estadio de Wembley, dejó al mundo con la boca abierta.
En vez de una atajada normal, Higuita se aventó hacia adelante y usó los talones para despejar la bola en el aire, como si fuera un escorpión atacando. Era más que una jugada, era como decir, el fútbol puede y debe ser arte. La jugada fue en un contexto curioso. Un tiro flojito de Jamie Redknapp, de Inglaterra, iba hacia la portería colombiana, y Higuita, en lugar de atajarla normal, decidió inventar. Los ingleses, que son de un fútbol más práctico, no sabían si aplaudir o cuestionarse qué rayos había pasado. Pero para Higuita ese era su momento, un recordatorio de que él no solo atajaba, sino que también entretenía. Esa atajada fue la definición perfecta de su estilo ofensivo, el que siempre lo caracterizó. Higuita nunca se conformó con ser un portero más. Quería ser creativo en la cancha, un jugador que rompiera con lo que se esperaba de alguien en su posición. La escorpión no fue planeada, pero demostró su capacidad de improvisar y convertir lo común en algo inolvidable. Era puro René Higuita. La jugada, obvio, causó controversia. Muchos analistas la vieron innecesaria y arriesgada, diciendo que en un partido oficial les pudo haber costado el partido. Pero a Higuita le valió gorro. Él entendía que el fútbol, antes que nada, es emoción, y que su chamba era darles a los fans momentos que se les quedaran grabados. ¿Cuántos pueden decir que inventaron una jugada así? La escorpión se volvió un símbolo de su carrera y de cómo era él. Era arriesgada, espectacular y sobre todo inolvidable. Y mientras el mundo debatía si era genialidad o locura, Higuita seguía en la suya, demostrando que para él el fútbol no era solo ganar, era encantar. Pero como todo artista, sabía que el siguiente acto tenía que ser aún más impactante. Cuando colgó los guantes, René Higuita demostró que su amor por el fútbol iba más allá de la cancha. Su cambio a entrenador de porteros en el Atlético Nacional fue el inicio de algo nuevo, pero no sin broncas. Después de años de escándalos y altibajos, Higuita tuvo que enfrentar una batalla interna que él mismo llamó su peor enemigo, las drogas. Era hora de reinventarse, tanto en lo personal como en lo profesional. La rehabilitación fue dura, pero Higuita nunca se rajó. Regresó al fútbol con todo listo para compartir su experiencia y convertir su legado en algo chido. Como entrenador, trajo su visión atrevida y creativa, cosas que siempre lo definieron como jugador. Su regreso al Atlético Nacional, el club que lo vio nacer, parecía cerrar un ciclo, pero también abrir nuevas puertas. Higuita nunca dejó de ser polémico, y tal vez esa sea la constante en su vida. Ya sea en entrevistas o en público, sigue defendiendo su estilo ofensivo y su idea de que el fútbol debe ser más que técnica, debe ser pasión y espectáculo. Para muchos es una inspiración, para otros un recuerdo de tiempos locos. Pero lo que nadie puede negar es que es auténtico. El impacto de Higuita como entrenador no está solo en lo que enseña, sino en la mentalidad que les mete a sus jugadores. Les muestra que equivocarse es parte del juego y de la vida, y que lo importante es cómo te levantas después de una caída. Los chavos que entrena aprenden más que solo técnica, aprenden una forma de ver la vida que solo alguien como él puede enseñarles. Pero el hombre de la escorpión sabe que su legado no será solo técnico o emocional. Él sabe que así como su estilo cambió la forma de ver a los porteros, su historia de superación todavía puede inspirar a toda una generación. Y así, mientras él forma nuevos talentos, el mundo espera el siguiente capítulo de esta historia llena de sorpresas. René Higuita es más que un nombre en la historia del fútbol, es una lección de atrevimiento y de cómo reinventarse. Su historia nos hace pensar hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarnos para ser nosotros mismos. Cuéntanos en los comentarios y no olvides, si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus compas futboleros y suscríbete al canal. Todavía hay muchas leyendas, curiosidades y cosas increíbles que te están esperando. Activa las notificaciones y vente a aprender, a inspirarte y a enamorarte aún más del fútbol.